Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos nuevamente a una entrega de La Hoja Suelta, un podcast donde desarrollamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludamos sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa. En esta ocasión nos da muchísimo gusto porque tenemos dos invitadazos, a Abel Mena del proyecto Arqueología de Cajón. Mucho gusto, espero que nos la podamos pasar muy bien y que este rato que estaremos compartiendo sea ameno para todos. Y Daniel Salinas, un rockstar ya conocido de redes sociales. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y pues vamos a conversar un poco sobre la película de Dig o La Excavación que acaba de salir en Netflix este 2021. Básicamente, pues porque es un tema arqueológico. Así es, yo hoy quiero comenzar diciendo que la película a mí me pareció entretenida. Que nos permite como apreciar precisamente un tema de excavación arqueológica y que sí, nos llama la atención a nosotros porque estamos de algún modo muy vinculados a este trabajo, ¿no? Entonces, pero en cuanto a la película en sí, a mí me pareció una muy buena forma realista dentro de lo que cabe de narrar cómo esta excavación afecta la vida de las personas que participaron ahí, ¿no? Y es una forma, sí, sutil, y la trama es también como permite contemplar cómo es este proceso, ¿no? Entonces, ahí sí toca muchos temas que no están tan alejados de la realidad del quehacer arqueológico, incluso en la actualidad, ¿no? Y yo creo que ahí está el punto valioso, porque en la industria del cine sí vemos que hay producciones que tocan el aspecto arqueológico, pero yo creo que abusan también de la fantasía, y en este caso siento que no fue así. Entonces esperemos como que poder desenmarañar varios puntos que nos proporciona esta producción cinematográfica. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció la película? Porque pues por lo visto, como dije, nos llama mucho la atención porque somos arqueólogos, ¿no? Claro, sí. No, yo comparto mucho esta visión. A mí me gustó mucho, o sea, está muy bien hecha, ¿no? La producción es realmente muy cuidadosa respecto a la excavación de Sutton Hoo, ¿no? De 1939. Y un poco en estas líneas, a mí lo que me fue muy refrescante respecto a grandes producciones cinematográficas con temática arqueológica es que esta no es una película de aventuras. O sea, rompe completamente con el estereotipo de Indiana Jones, de Lara Croft, de que realmente de arqueología tiene poco, es más una aventura muy extravagante y sí, fantasiosa. Y en este caso, pues no hay eso, ¿no? Es más bien un drama histórico en torno al proceso de excavación de este pues importante sitio británico medieval temprano de Sutton Hoo, ¿no? Y eso me parece muy, pues sí, muy bienvenido, como cambiar un poco de eso a lo que ya estamos acostumbrados cuando pensamos en cine y arqueología, ¿no? Ya iremos viendo un poco de la historia de este hallazgo, pero Abel, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta película? Sí, fíjate que yo voy por la misma línea de Daniel. Me gustó mucho la película en general, me gustó mucho el cuidado que le dan no solo a la estética de los personajes en cuanto a vestuario, a todo el entorno que logran recrear, que tenemos por una parte la recreación arqueológica, que me parece está muy bien lograda, como te llegan incluso a meter dentro de una excavación de esa manera, y por otro lado te logran meter a Inglaterra de 1939, ¿no? Me imagino que ya iremos tocando este punto más adelante, pero la idea de que se desarrolle durante o a principios de la Segunda Guerra Mundial me parece que también le da un atractivo más interesante a toda la trama, ¿no? Porque están peleando no solo contra toda la logística de la excavación,
sino también es una cuestión de tiempo, ¿no? Así que dentro de eso me parece una película que para cualquiera que le guste no solo la historia en sí o la arqueología, sino que también pueda disfrutar de un drama histórico, me parece que también es una gran opción para ver un sábado o un domingo. Hablando un poco sobre los valores de producción, realmente The Dig como película sí te sumerge a estos paisajes de la campiña inglesa, ¿no? Y evidentemente uno de los mayores retos de una película de época es recreación histórica, los paisajes, los vestuarios, incluso los modismos de ese momento. Y 1939 va a ser un año bastante particular porque no solamente va a marcar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino acá en México también tenemos una situación bastante paralela al evento del hallazgo arqueológico que se muestra en la película, y eso me gustaría retomarlo ya más adelante en esta conversación, pero vayamos viendo los detalles. ¿De qué se trata la película? Bueno, la película es sobre la excavación de este sitio funerario de Sutton Hoo, un importante sitio del medieval, ¿no? del medieval temprano, del siglo VII al VII, en Suffolk, ¿no? En Inglaterra. Y justo pues trata de cómo la dueña de la tierra, aquí bueno, también es muy, muy interesante ver cómo la arqueología en Reino Unido es completamente diferente en cuanto a pues, la legislación y cómo funciona, ¿no? Para el caso mexicano es muy distinto, que aquí todo eso es propiedad privada, ¿no? Es propiedad privada de esta señora, Edith Pretty, que pues tiene unos montículos y quiere excavarlos, ¿no? Siempre tuvo como curiosidad de saber qué eran, y sigue la historia de cómo se excava esto, pues sí, efectivamente, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y ahí también yo quiero destacar un punto importante que representa la arqueología y que vemos que no se puede separar. Si vemos la historia en varios países, no se puede separar con el aspecto político, sociopolítico de un país, ¿no? Porque sí está ligado a acontecimientos históricos muy importantes. Entonces, vemos este ejemplo, por ejemplo, Omar mencionaba, ¿no? Es que estamos en los albures de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y aún así se opta por llevar a cabo esta excavación, ¿no? Entonces, eso a mí me está señalando que el hallazgo en sí es algo muy significativo, aún para la clase política, ¿no? Que uno pensaría que estarían como más interesados o más dedicados a esta cuestión de la guerra. Sin embargo, yo creo que esto es también como algo que sigue vigente, ¿no? No podemos separar el impacto que tiene la arqueología en el aspecto de un país y que también va de la mano con los intereses políticos, ¿no? Porque finalmente, para bien y para mal, esto se ha utilizado mucho y se sigue utilizando para construir estas ideologías nacionalistas. Sí, precisamente de lo que hablaba sobre el tema de darle también cierta relevancia a lo arqueológico dentro del contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, me recuerda a una cita que escuché por ahí, la verdad no sabría decirte la veracidad, de Winston Churchill, que le comentaban acerca de en una discusión del Parlamento inglés sobre presupuestos para la guerra, ¿no? Y una parte del Parlamento estaba comentando acerca de quitarle los fondos a todo el Ministerio de Cultura para inyectarlos directamente en la industria militar, ¿no? La cita es que Winston Churchill le replica diciendo que si no están peleando para conservar su cultura, entonces ¿para qué están peleando, no? O sea, diciendo que no tiene ningún sentido enforzar todo su mecanismo de guerra si están olvidando lo que los impulsaba, ¿no? A Winston Churchill le podemos criticar muchas cosas, pero yo creo que esta cita refleja también un poco el pensamiento que tiene mucho de la sociedad inglesa en ese momento y enfocado específicamente al contexto de
Sutton Hoo, ¿no? Me parece muy importante también recalcar eso. Y me parece algo que si nos ponemos a analizar es muy, muy revelador, ¿no? Todo el contexto de para qué, cuál es el propósito del ser humano si no es el de la cultura, ¿no? Entendiéndose cultura como todo esto contexto que envuelve al ser humano, como todo esto que hace al ser humano pensar, crear. No sé, me parece algo interesante en ese sentido. Pues de hecho, esto es fundamental en nuestro propio quehacer, el histórico y el arqueológico, porque estamos rescatando y preservando esas memorias que finalmente nos hacen ser. Y me parece que la película desde ese punto está bastante llevado, porque hay grandes frases que los personajes mencionan durante los diálogos de la película, especialmente de Basil Brown, y me gustaría ir entrando justamente cómo está llevada la historia y ya en el entramado arqueológico en la película, porque me parece que hay un eje muy, muy visible y bastante importante que están visibilizando los personajes, que es Edith Pretty, que es la terrateniente que le pertenecen estos terrenos donde están los montículos, y Basil Brown como un excavador, así se autodenomina él, en una época donde la arqueología moderna apenas se está configurando. Pero, ¿qué les parece justamente esta temática arqueológica con el eje direccional de los personajes? ¿Qué representa Basil Brown para la arqueología, no solamente británica, sino mundial? Y el hallazgo en sí, ¿cómo está representado? Bueno, a mí me parece sí muy interesante justo cómo a través de la historia de estos personajes, pues genera ciertas empatías con ellos y entiendes también un poco mucho de las cuestiones también de clase británicas, ¿no? Que es pues todo un tema, porque se presenta, por un lado está, sí, Pretty, la terrateniente, que es de una clase, pues, terrateniente, acomodada, etcétera, ¿no? Que ella, por su propia iniciativa, ella es la que contrata a Brown para excavar, ¿no? Y en ese sentido, ahí también hay una como pequeña tensión entre ella como civil, pero terrateniente, y las autoridades del museo regional, que hay una escena, ¿no? De que es como, no, mejor, ¿por qué no nos apoya en la excavación de la villa romana que tenemos acá, que no sé qué, con la guerra, etcétera, ¿no? Es de esta tensión que hay. Y ella dice, no, yo quiero saber qué hay aquí, ¿no? Y ella es la que impulsa un poco contracorriente contra lo establecido, y el mismo hecho de contratar a este excavador, ¿no? Alguien que pues no tiene estudios académicos, pero obviamente está muy preparado, conoce muy bien los suelos y tiene una pues tremenda experiencia de campo, que es Basil Brown, ¿no? Entonces ahí hay como tres ejes entre, digamos, la academia arqueológica, las instituciones, que son tanto el Museo de Suffolk como luego el British Museum, la clase alta, que es la terrateniente Edith Pretty, y la clase trabajadora, que es Basil Brown. Entonces es muy interesante cómo a través de los personajes se revelan esas tensiones de la época, ¿no? Que son, como bien comentas, Omar, son pues los albores también de ya el establecimiento de la arqueología moderna, por así decirlo. Pues sí, definitivamente de alguna manera aquí nos está retratando pues estira y afloja de lo que muchas veces podríamos ver como el imaginario de la arqueología en la población general o en la sociedad, sobre este gran hallazgo y los elementos que podríamos considerar tesoros, ¿no? Porque además el hallazgo de Sutton Hoo representa pues casi como el arquetipo del tesoro, porque tal cual están encontrando varias joyas, y ahorita vamos a mencionar qué es lo que estaban encontrando. Pero a mí me resultó justamente muy cercano este juego que comentas, Daniel. Es decir, está la academia, que además está representado por varios museos. Vamos a ver que por ahí aparece otro más que le podríamos llamar de las grandes ligas,
a entrar con sus propios intereses, pero en una primera instancia y en el primer tercio de la película vamos a ver que es un juego o una interacción entre Edith Pretty y Basil Brown, pues viendo justamente un interés particular. Hay que recordar que Edith Pretty, siendo de una familia acomodada, con su posición social establecida, pues ya tenía cercanía con la arqueología, y eso es muy, muy representativo de esta arqueología de principios del siglo XX, porque básicamente quien se dedicaba a hacer arqueología y viajar en el mundo, pues era la gente que podía, y pues básicamente lo hacían de manera amateur y por la afición que tenían a la historia. Después se va a institucionalizar la arqueología, se va a conformar en esta academia mucho más profesionalizada, pero este es como el remanente de esa ola histórica. Por otro lado, Basil Brown es un personajazo, porque a pesar de que podríamos decir que es amateur y que no está preparado académicamente, si uno revisa la biografía de este personaje, pues escribió un libro de astronomía, era también geólogo amateur, es decir, pues tenía una profesionalización nada despreciable. Y finalmente, y eso lo remarcan mucho en la película, y es un detalle que me gustó personalmente, pues sí mencionan que Basil Brown propone una teoría, y esa lectura que está haciendo al final es la que resulta la más acercada o la que es representativa de este gran hallazgo. Sí, justamente hablando sobre todo esto de la temática de la película, yo creo que la misma está dividida en dos grandes secciones. La primera es todas estas relaciones que vemos entre la academia, en principio el Museo Regional y después el Museo de Londres, las clases acomodadas y las clases trabajadoras, ¿no? La primera parte de la película yo creo que va mucho de esto, de formar vínculos entre ambos, porque creo que se llega a ver cómo las interacciones entre ambos por momentos chocan, por momentos se hermanan para un objetivo en común. Y ya la siguiente parte de la película, con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, de que le están comiendo tiempo, yo creo que todo esto en la segunda parte sirve más que nada para dar no sé si dar un contexto más preciso de la época o darle cierta, tal vez hasta cierto dinamismo a la película. Yo siento que también ayuda en esa cuestión, pero retomando un poco también la parte de que mencionabas de los arqueólogos, de principios de siglo XX, finales del siglo XIX, que sí se ve mucho esta cuestión de el arqueólogo en tiempos de siglo XIX, siglo XX, principios, como esta persona casi que muy aristocrática, ¿no? O sea, una persona que, pues, si no es de la realeza casi, o sea, o si no es de las altas burguesías, va por ahí los tiros con esta persona. Verdaderamente son cosas que si nos podemos saber la historia de la arqueología o la historia en sí de México, los podemos llegar a observar a este tipo de personas. Del mismo Humboldt, que no es precisamente, o no llegó precisamente a hacer arqueología aquí a México, sí pertenecía a una clase acomodada en Prusia, y como él hay cientos de ejemplos aquí en México y en América, y que siento que se pueden hacer paralelismos sumamente interesantes en lo que pasó aquí en América y lo que se muestra en Inglaterra. Obviamente con ciertos paralelismos, ¿no? Uno de estos es que a la mujer, la dueña del terreno, está completamente de acuerdo, y en las leyes británicas lo que ella hace es todo lo hace perfectamente a los lineamientos que se tiene en Inglaterra, ¿no? Pero salvaguardando ciertas distancias, yo siento que se pueden hacer paralelismos bastante interesantes en esta cuestión, ¿no? No sé cómo ven ustedes este punto. Sí, aunque en esa época todavía también como vemos un poco estos remanentes que mencionabas, Omar, de privilegiar el hallazgo como el tesoro, ¿no? La acumulación y el valor estético que tienen los objetos. Pero también aquí, como bien mencionaban, vemos como
el surgimiento al mismo tiempo de la arqueología moderna, que es esta implicación de cambiar un poco la perspectiva histórica que podemos tener sobre ciertas sociedades, ¿no? Y en este caso, el hallazgo en sí es relevante porque viene a cambiar la perspectiva que se tenía sobre el pasado, ¿no? De estos pueblos, que eran concebidos, pues, no precisamente como grupos avanzados o que tenían buen gusto, ¿no? Entonces, esto por supuesto que es abrazado en la construcción de esta ideología nacionalista y les cae muy bien porque están a punto de entrar a una guerra. Y entonces, hablando ahora sí de lo que representa este hallazgo, pues vamos metiéndonos a profundidad de qué se trata. Es importante mencionar que la película es en realidad una síntesis de lo que sucedió en la vida real, porque lo ponen como si fuera el hallazgo en un solo año, pero en realidad Edith Pretty invirtió en varias temporadas de campo. Estos montículos se comenzaron a excavar en 1938, un año antes de lo que muestra la película, y se hicieron de hecho varias excavaciones. Lo único que vemos en la película es el hallazgo, digamos, más representativo, que sería el montículo 1, donde se encuentra un barco, y este barco es de 28 metros de eslora, es decir, de un barco que tendría 38 ramos, y eso en realidad fue hasta 1939, es decir, fue un proceso bastante largo. Los que trabajamos en arqueología sabemos que las excavaciones luego son bastante largas. Pues lo que se encontró fue justamente una nave funeraria de un alto personaje anglosajón que llevó justamente a cambiar la perspectiva de la historia de esta edad oscura o lo que nosotros llamamos edad media, justamente por ahí del 600-650. Pero además no solamente va a ser la nave o el barco, sino por ahí vamos a encontrar pues grandes artefactos u objetos muy, muy representativos que incluso hoy en día siguen llamando la atención en el Museo Británico de Londres, como sería un casco, una espada, un escudo, cetro, unos cuernos para beber, los ramos, un hacha, una lira, lanzas, ropa. Lo más interesante de todo es que no se encontró el cuerpo y vamos a ir viendo por qué o de qué se trató esto. Y quizá el marcador más importante que le dio justamente a Basil Brown determinar que esto se trataba de algo anglosajón fue que hallaron 37 monedas merovingias por ahí del siglo VII. Y pues aquí hay que recordar sus clases de historia universal, pues quién eran los merovingios y qué es esta onda de lo anglosajón. A ver, ahí les daba para que se acuerden de sus clases de la prepa, Historia Universal 1. Bueno, para que se pongan un poco en contexto de la situación, remontándonos un par de siglos en el pasado, hay que recordar que Inglaterra, la isla británica, estuvo en primera instancia celtas, después pasaron por ahí los romanos, y para cuando el Imperio Romano por ahí del siglo 3, 4 después de Cristo empieza a flaquear con todas estas invasiones entre comillas bárbaras, los que se asientan en Inglaterra, en lo que actualmente es Inglaterra, son los anglos y los sajones. Estas dos etnias vienen de lo que actualmente es el norte de Alemania, que por allá del siglo V, finales del siglo IV, principios del siglo V, siguen siendo mayoritariamente paganos, ¿no? Paganos germánicos. Ya al establecerse en suelo británico, comienza este proceso de asimilación con la gente que está ahí, y con eso comienza también la transformación del paganismo de estas culturas al cristianismo, ¿no? Los anglosajones se forman como una etnia en común dentro del suelo británico, y al pasar los siglos esta etnia se va fragmentando en distintos reinos que a la postre empezarían un comercio no solo entre ellas, sino también con los merovingios precisamente, ¿no? Con los francos del sur, recordado también por supuesto y mayoritariamente Carlomagno, que en toda Europa es casi que venerado por su labor
no solo militar, que se le ve como un gran guerrero, sino también por su devoción a Dios, ¿no? Al Dios cristiano, claramente. Al pelear con los sarracenos, al pelear con húngaros. Bueno, se le ve por toda Europa, mayoritariamente occidental, como un gran rey, y por eso muchos de estos reinos periféricos, como lo pueden ser los de las Islas Británicas, anglosajones por supuesto, empiezan a usar su moneda, que es después del Imperio Romano. Tengo por ahí un libro de economía del Reino Franco. Su moneda empieza a ser altamente utilizada en Europa Occidental, precisamente porque se le da cierta estabilidad bajo ciertas reformas que dan toda la corte de Carlomagno. Se le empieza a dar cierta estabilidad, y es por eso que muchos reinos periféricos, en este caso los británicos, empiezan a usar precisamente las monedas francas, ¿no? Todo el tema de Sutton Hoo y lo que se encuentra es una representación de el sincretismo que se da no solo religioso, sino también cultural en las Islas Británicas, dado que, por lo que he podido investigar, estas piezas obviamente son se podría decir germánicas en el aspecto de manufactura, en el aspecto en el que están hechas, se les ve una alta influencia germánica, pero ya se les empieza a notar rasgos de la zona en la que están, ¿no? Se les empieza a notar ciertos rasgos que la cultura está empezando a transformarse de un protogermanismo a lo que vendría siendo ya los anglosajones, más parecidos a los posteriores reinos ingleses, como se les conoce, ¿no? Sí, y aquí a mí me gustaría agregar también, o sea, regresando un poco al descubrimiento de esta moneda, que es la que permite fechar justo el entierro, ¿no? Porque en un inicio se pensó que pues como encuentran esta nave, este barco, se pensó que se trataba de un entierro vikingo, ¿no? Como los de Oseberg en Noruega, que era ya muy famoso, había sido excavado a finales del siglo XIX, y al darse cuenta que era un barco fue así, pues seguramente es algo así, muy impresionante, pero se creía que era vikingo. Esto es ya más del siglo octavo, noveno, y al encontrar esta moneda es justo cuando se le puede retroceder un siglo y pico más. Y justo lo que se mencionaba hace ratito, de que es como este cambio de que tenían arte, ¿no? De que tenían la habilidad de crear estas joyas tan impresionantes de oro y de demás, ¿no? Entonces, obviamente sí, después, cuando ya se restauraron y se expusieron, pues la nación de Reino Unido, pues sí, como se han hecho una pieza central de su orgullo nacional, ¿no? O sea, yo creo que del British Museum, ¿no? Del Museo Británico, de las piezas nacionales, realmente, de las piezas de las que no se robaron, dilo. Exacto. Con todas sus letras. Sí, o sea, de las piezas que no se robaron de otros lados, de las piezas británicas, Sutton Hoo definitivamente es la joya del museo, ¿no? Tiene un lugar muy importante dentro del museo, más allá de todo lo del resto del mundo, sí, muy, muy colonialista y problemático. Aquí es donde se funda mucho este orgullo de la gran civilización anglosajona que se tenía, ¿no? Y eso, por más que ese proceso es posterior a lo que se muestra en la película, pero sí la película muestra muy bien, pues, cómo se dan cuenta de esto, ¿no? Los arqueólogos, antes de hacerlo como público y del proceso de meter todo eso en la identidad nacional, pero ellos mismos es como, wow, y esto es increíble de que es tan antiguo y se tiene tanta maestría artesanal en la producción de joyas de este tipo. Y también algo que me gustó mucho de la película, pese a que las joyas del tesoro de Sutton Hoo es como tan importante, me gustó mucho que en la película las joyas en sí, el tesoro, nada más tienen un papel secundario, o sea, no figuran tanto.
Y eso se me hace también bueno que de nuevo, con lo que empezamos platicando, se centra mucho más en la historia de los personajes y de la excavación y de las relaciones que forman entre ellos y las tensiones que estábamos hablando. Y el tesoro es como, bueno, sí, muy impresionante y lo que quieras, pero no figura tanto en la narrativa de la obra, ¿no? Eso es también interesante. Por ahí cuando estábamos revisando el material para este podcast, encontramos varios titulares de que Sutton Hoo era el hallazgo de la tumba de Tutankamón inglés. ¿Qué les parece esto? Pero antes de su respuesta, vayamos a un corte. Nos quedamos el Sutton Hoo, el Tutankamón inglés. Pues nada, como comentaba Daniel anteriormente, precisamente este hallazgo sirvió mucho le sirvió mucho a los británicos para ese nacionalismo que tienen. Yo siento que precisamente los hallazgos arqueológicos, por eso es tan importante en analizarlos bajo su propio contexto, ¿no? Para que precisamente no se vuelvan piezas que puedan fomentar el nacionalismo, para que no se vuelvan piezas que hagan que la gente sienta una superioridad sobre otra. Yo siento que precisamente, obviamente el hallazgo arqueológico tiene otras importancias, mucho más, valga la redundancia, mucho más importantes que el de enarbolar el nacionalismo, pero siento que para precisamente combatir esto es importante el contexto bajo el que se está encontrando la pieza y después el contexto histórico en el que se sitúa esa pieza en sí, ¿no? Yo siento que eso hace muy bien la película, que no lo muestra como un hallazgo británico, porque lo pudieron haber hecho, pudieron haber dicho, este es el hallazgo que nos hace británicos, o que nos demuestra que los británicos somos más, ¿no? O que se pudieron haber volado y esto nos demuestra que estamos para ganar la guerra, ¿no? Yo siento que van mucho a este hallazgo, nos demuestra precisamente, como dice Daniel, nos demuestra que las personas que vivieron aquí y que se establecieron aquí no son los bárbaros que nosotros pensábamos que eran. Eso lo mencionan y me parece curioso porque muchas veces ya de por sí tenemos este imaginario común de que los vikingos eran bárbaros y ahora nos remontamos aún más atrás que los vikingos, ¿no? Pensando que ellos también eran bárbaros. Yo creo que este hallazgo, como bien lo menciona en la película, nos demuestran que tenían arte, que tenían cultura y que esa cultura no era algo de las cavernas, no era algo sin sentido, ¿no? Que precisamente tenía un valor en su forma de ver el mundo y que a través de la arqueología eso se puede rescatar, y no para enarbolar el nacionalismo, sino para mostrarle a las futuras generaciones que la gente del pasado también pensaba, también creía y también sentía como ellos, ¿no? Que darles un sentido, pues humanizarlos más que nada, porque después en el pasado tenemos esta visión de la gente del pasado como algo muy alejado, cuando no dejan de ser humanos al fin de cuentas, ¿no? No dejan de sentir, no dejan de tener los mismos gustos que una persona del presente podría tener, el arte, la música, etcétera. Claro, esto también, yo vi en la película que se recurre mucho como a las metáforas arqueológicas en la vida, ¿no? Como esto de estar descubriendo, desenterrando y explicando, reescribiendo la historia para finalmente poder entender quiénes somos y por qué somos como somos actualmente, ¿no? Sin embargo, volvemos a la época en que se estaba llevando a cabo esta exploración. La verdad, yo sí agradezco mucho que la película nos muestre ese proceso cuidadoso, minucioso, lento, si quieres, de la excavación, que de hecho yo leí en una publicación que fue un proyecto de 10 años. O sea, es cierto que el hito del hallazgo fue ocurrido en 1939, pero esto nos está diciendo de cómo es este ejercicio del trabajo arqueológico, ¿no? Finalmente no estamos buscando el valor o enarbolar el valor
estético de los objetos, sino más bien llegar a entender esta cultura material que perteneció a personas que, como menciona Abel, tenían conocimiento, desarrollaron sistemas complejos, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Pero también aquí en cuanto al hallazgo como algo que te daba un prestigio también académico, es algo que también vemos que se estaba llevando a cabo como esta competencia, sobre todo entre, vamos a poner los europeos y los estadounidenses, ¿no? Porque pues, como mencionaban, muchos de estos hallazgos como la tumba de Tutankamón representaban también como este prestigio, ¿no? De ir en esa carrera no solo de acumulación, sino de hallar algo que fue significativo para la historia de la humanidad, ¿no? Entonces vemos que también la escuela estadounidense tenía que encontrar sus nichos también de exploraciones arqueológicas, y sucedió con las exploraciones que hicieron aquí en, pues por ejemplo, el área maya, ¿no? Que siguen teniendo una fuerte presencia la escuela norteamericana, pero también confirma esto que mencionaba Abel, demostrar que ellos también podían explorar sociedades que fueron muy complejas en su apogeo, ¿no? Por ejemplo, el área maya sí estaban como muy enfatizaban mucho en mostrar que era una sociedad que desarrolló un arte muy, pues con un estilo muy complejo, muy interesante, un sistema de escritura. Entonces, yo creo que también aquí nos está mostrando, claro que hubo un cambio, ¿no? Precisamente en estas décadas, tanto en la forma de hacer arqueología, pues en este caso en México, con la legislación, las instituciones, etcétera. Pero yo creo que esto también nos está mostrando el cambio en cuanto a las escuelas, al ámbito científico y académico que estaba cobrando la arqueología, ¿no? Y eso es algo para destacar. Ahora, aquí todos somos arqueólogos, así que vayamos poniéndolo sobre la mesa. ¿Qué les pareció la representación de la investigación, de la academia, de la propia excavación en la película? Y quiero dejarles algo para que se les quede en la mente y que comencemos este Full Archaeology Research. Hay una frase que dice Basil Brown: ¿qué pasará con nosotros cuando pasen 1000 años? Y creo que eso explica muy bien qué es la arqueología y sin temor a equivocarnos, por qué somos todos y estudiamos esto de lo arqueológico. ¿Qué les parece esta representación en la película? Daniel, ¿cómo viste esta parte de la película? Pues a mí se me hizo bien, o sea, en general sí, de nuevo, el equipo de producción prestó mucha atención a los detalles, ¿no? El vestuario, la práctica. Lo único que, bueno, es un poquito inverosímil la escena, y bueno, spoiler si alguien no la ha visto, pero supongo que si están oyendo esto ya lo oyeron. Cuando se cae en la sección, como que hay un derrumbe y queda enterrado. Sí, la sección era muy alta y era como un riesgo de que eso pasara, pero es demasiada tierra. O sea, el hoyo no está tan grande como para que literal quede tan... pero bueno, es un detalle, ¿no? Fuera de eso... Eso también lo pongo en cuestión. Digo, sabemos que la arqueología, y ojo mucho, estimado público, la arqueología sí es una actividad de riesgo, pero tampoco en la película estaba tan peligroso, ¿no? O sea, cuando uno hace un pozo de 5, 6, 7, 8 metros, ok, sí la piensas, pero ahí, ¿qué pasó, producción? Netflix, por favor, ¿no? Sí, no. Era un hoyo de 1,5 metros, parecía, ¿no? Era solo un poquito, unos 20 centímetros más alto de lo que era. Bueno, para empezar, ni siquiera era un pozo, eso era una cala. ¿no? Una cala, sí. Una cala, que bueno, para los que somos arqueólogos es como bien común, pero una cala es como ir abriendo espacio de manera horizontal. El pozo es, pues tal cual, hacer el agujero o la investigación hacia abajo. Entonces, en este caso, pues no estaba tan alto realmente, ¿no? O sea, a lo mucho te echaba un poquito para atrás, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí se caen los perfiles de una cala,
pero pues te llenas de lodo y ya, pero así como que sale corriendo Edith Pretty y el hijo y los sirvientes. Era para meterle emoción, para meterle drama. Sí, claro. Yo sé, es una parte de drama que quizás estamos viendo la situación de la segunda parte de la película donde le meten todavía más drama, pero un poco más de drama romántico y así. Pero bueno, no nos desviemos del camino. A ver, la representación arqueológica. No, yo decía, o sea, en general sí es muy bien, o sea, sale de nuevo aquí lo de estas tensiones entre Basil Brown, ¿no? Que no tiene, digamos, los papeles, los certificados académicos que prueben su maestría, ¿no? Pero realmente su trabajo lo prueba, ¿no? Y por otro lado está el otro, arqueólogo, el que toma control de la excavación, Charles Phillips, ¿no? Que era de Cambridge. Muy como altanero de no, esto necesitamos hacerlo nosotros los profesionales, ¿no? Y bueno, algo también muy personal que bueno, comparto mucho en redes, especialmente en la arqueología británica, todo el mundo es como, te dan muchísimas ganas de ir a hacer trabajo de campo de nuevo, ¿no? De excavar, especialmente ahorita que vamos para el año de encierro, sí como que se extraña mucho eso, tanto el aspecto físico, ¿no? De excavar y estar ahí rascándole, etcétera, pero también ese sentimiento de un poco como de descubrimiento, que sí es real, ¿no? Cuando sacas todos estos vestigios, ya sean tesoros, o sea, pues como en este caso toda la sombra, el fantasma del barco, porque la madera del barco se deshizo, se desintegró, pero justo en los cambios de tipo de suelo se logró determinar cómo era todo el barco. Y eso es muy emocionante de hacer un trabajo de campo, ¿no? Y entonces yo creo que no, si yo no fui el único que es así como de, ay, qué ganas de ir a excavar de nuevo, ¿no? Sí, en general eso. Sí, precisamente sobre el aspecto más técnico de arqueólogo. La verdad, yo siento que para el tiempo que tenían y lo que quisieron mostrar, lo sintetizaron bastante bien, ¿no? O sea, obviamente se dejan cosas en el tintero, como en cualquier película que intente recrear cualquier cosa, pero yo siento que puntos clave como primero mostrar teorías de lo que pasó, ¿no? Que está primero la anglosajona o la nórdica, ¿no? Y ambas bajo un sustento que el arqueólogo muestra a que puede ser anglosajón, más que nada por el tipo de suelo que delimita que esto es más antiguo de lo que parece. Y por otro lado tenemos la teoría vikinga por el descubrimiento ya que se hizo sobre un barco en Noruega, ¿no? Que comparte las similitudes y por eso se puede llegar a pensar que puede ser de la misma rama, ¿no? Está la teoría, está todo el proceso de excavación, que primero delimita qué es lo que se va a hacer. No se lanzan así de primeras a ya desenterrarlo todo. De hecho, el excavador da una explicación de por qué tienen que ir primero o por qué se tiene que orientar de cierta manera la excavación, ¿no? Yo siento que estos aspectos, igual y alguna persona que no sepa mucho del tema los puede pasar por alto, pero una persona que sabe más o menos cómo está el tiro, yo creo que estos aspectos se aprecian mucho, ¿no? En una película, que los hagan en una película, como cualquier profesión que se note que la película lleva un cierto trabajo de rigor y que le echaron ganas a mostrar cómo es en la realidad. Yo siento que lo logran, ¿no? O por lo menos así lo siento yo, ¿no? No es un documental sobre una excavación, pero como película yo siento que funciona bastante bien. Sí, y es algo que yo, como mencioné hace rato, agradezco porque es de lo que he visto dentro de la industria del cine, que intenta como mostrar cosas de arqueología, es la que se acerca más a la realidad. Digo, hay otras producciones por ahí de series que no, desconozco enteramente,
Pero sí, yo rescato mucho este aspecto, ¿no? Que sí nos muestra como apegado a la realidad, tal vez de esa época, de cómo se hacía la investigación arqueológica, ¿no? Ha cambiado, claro que hemos perfeccionado, introducido nuevas herramientas de registro, técnicas de excavación, etcétera. Pero es algo que sí rescato y por lo tanto, conste que Netflix no nos está promocionando, pero debería. Netflix, promocionanos, por favor. Sí, no nos están pagando por esto, pero rescatamos porque de manera general también existen muchos estereotipos, precisamente a partir de ciertas producciones cinematográficas que tocan este tema del trabajo del arqueólogo aventurero, ¿no? Entonces es algo con lo que seguimos lidiando al día de hoy, y este tipo de trabajos, la verdad es que desde la perspectiva personal y profesional se agradece y se recomienda mucho, porque sí refleja en muchos sentidos cómo es este proceso de investigación que tenemos que hacer, ¿no? Primero, pues sí, irnos a las fuentes, formular teorías y finalmente como que analizar la cultura material, pero a partir de estos antecedentes que nosotros vamos, pues tenemos que recurrir a ellos, ¿no? Entonces, pues sí, porque no somos como buscadores de tesoros, nada más, o de hecho no lo somos. Entonces, yo rescato mucho esto, y pues, eso. Yo no sé ustedes, pero yo disfruté un par de escenas, principalmente de las primeras en que Basil Brown, o en este caso Voldemort, empieza la excavación y se ve que está su hilo así súper bien tenso y derechito, y dije, sí, a fuerzas. o las escenas donde llueve y corre así a poner las lonas, ¿no? Porque evidentemente eso es como un chiste interno, pero evidentemente el trabajo arqueológico es tan delicado que tú tienes que proteger en todo momento los elementos y los objetos que vas sacando. Y hay algo que incluso a mí me preguntaron varias veces, quien ya había visto la película, es que ¿por qué hace eso, ¿no? O sea, ¿por qué va y lo tapa? Y bueno, pues han de saber que los objetos, pues debajo de la tierra, cuando están enterrados, tienen unas condiciones ambientales y de conservación. Y entonces cuando uno los saca, pues ese ambiente, esas condiciones cambian drásticamente. Entonces imagínense la situación en que especialmente las materias orgánicas, como lo es la madera, los textiles o los huesos, pues se van deteriorando, se desintegran, y además le cae una lluvia encima, ¿no? Pero ese sentimiento donde Basil Brown va en la noche y tapa todo con las lonas, con la preocupación y con la intensidad y rapidez, es algo que disfruté mucho de la película, porque se ve que hicieron un buen trabajo. No sé cómo ven ustedes que justamente la película deriva de la novela de Dig, la excavación, que escribió John Preston justamente pues un par de décadas después, y que además representa en la misma película un personaje que me parece que no fue tan explotado, como es Peggy Piggott, la arqueóloga que llega en compañía de este arqueólogo principal del British, pues para apoyar la excavación. Pero ella pues va a ser justamente la tía de John Preston, que finalmente retoma la experiencia de su familiar para hacer la película. Bueno, para hacer el libro y después hacer la película. Pero es interesante este proceso de producción que se hizo. Fun fact, evidentemente la película no se pudo hacer en el lugar real, ¿no?, de Sutton Hoo, ni en esta provincia de Woodbridge, Suffolk, porque se trata de una zona arqueológica protegida, pero la producción de Netflix tuvo que hacer la recreación exacta de la campiña inglesa con los montículos para recrear la excavación. Entonces ese se me hace bastante interesante, que tomen justamente la experiencia de la novela, que tiene que ver con el sobrino de Peggy Piggott, y después hicieran la recreación del contexto completo para que
para que fuera muy bien representado en la película. ¿Cómo ven esos detalles y qué sentimiento les despertó estas escenas? ¿O hay alguna otra escena que les haya despertado así como esa intensidad arqueológica que decimos que no tenemos, pero bien que ahí andamos, ¿no? Bueno, nada más un comentario con esto que decías de la recreación misma de esta metrópolis, ¿no? Yo creo que ahí sí se rescata mucho el trabajo técnico, porque nos permite, y suena muy romántico esto, reimaginar cómo fue este hecho tan importante para Inglaterra, ¿no? Entonces ahí lo que decía Daniel de los detalles del vestuario, los objetos y el ambiente mismo, o sea, el entorno natural y geográfico, creo que sí es un muy buen trabajo. Entonces logra transmitir como cierta melancolía también acerca de cómo se realizaba una excavación arqueológica con todo lo que implica en aquella época. Entonces, sí, eso. Y en cuanto a ciertas como subtramas, ya hablando de la película, no sentí tan necesario también como que prestaran más atención de la que se le dio a los demás personajes. Yo sé que hay aspectos muy importantes de por ejemplo, la arqueología que presentan ahí, porque estamos hablando de una época y de un ámbito académico, científico, que es dominado por hombres, que es muy elitista, pero, y sí, es un aspecto muy importante que nos tomaría todo un programa como discutir y que es necesario hacerlo. Sin embargo, yo creo que para esta película, para el tema que nos quiere presentar, queda bien. O sea, yo siento que se centra en la importancia que puede representar una excavación y el hallazgo arqueológico. Sí, precisamente hablando un poco sobre cómo se ve ¿cómo decir? Sobre cómo se ve la participación de Peggy en la película. Una amiga, estudiante de arqueología también, me dijo, ay no, qué incómodo sería ir a un trabajo vestida de esa forma, ¿no? Estuvimos hablando de eso y poniéndonos en perspectiva, ¿no? Qué difícil todo ese, ya no solo luchar contra un sistema que te hace menos en esa época, todavía, pero en esa época pues, más, pero qué difícil luchar contra eso y todavía tener que adoptar ciertas normas, como la de la vestimenta, que ya después la cambia, pero que hemos visto también, por lo menos yo también he visto fotos de arqueólogas antiguas que van a las excavaciones usando vestido y usando zapatos con un tacón, ¿no? O sea, lo he visto y digo, casi que qué sufrimiento ir así a una excavación. Obviamente este pensamiento va cambiando con el tiempo, pero es muy... También hasta como material antropológico, yo siento que es muy interesante de observar cómo funcionaba una excavación en ese momento. Obviamente sigue siendo una película, no es un documental de la época, pero aún así sigue siendo muy interesante cómo funcionaban los patrones en esa época durante la excavación arqueológica. Es muy, muy curioso también, no solo por parte de ella, sino también de todo el equipo, como la forma en la que trabajan. Ya lo hemos discutido, obviamente cambia con el paso del tiempo las técnicas, la tecnología, por lógica, pero aún así sigue siendo verdaderamente pues curioso y que por lo menos a mí, después de ver la película, me fui a ver material propio de la excavación. Quise ver las fotos reales de la excavación y dije, de verdad que hicieron un buen trabajo, o sea, por lo menos por lo que se ve en las fotos y ya después lo que se pasa a la película, yo siento que hicieron un buen trabajo en ese sentido, que sí te llega a transportar y que ya después te da la primera cucharita del cereal y ya para que tú después vayas siguiendo todo el evento. Yo por mi parte desconocía varias cosas de
del descubrimiento. Conocía la máscara, el casco y la máscara, la había visto ya en varias ocasiones, pero desconocía todo el trasfondo que llevaba, así que yo creo que la película también, por ese aspecto, me parece que está bastante acertada. Más que nada porque te da la primera intriga, ¿no? De cómo de verdad fue. Sí, de eso hay un post, un blog post que escribió la curadora del British Museum, Sue Brunning, que justo tiene esto de las fotos, como el fotograma de la película y la foto de archivo de la excavación de veras, y sí, es impresionante realmente. Bueno, y ahí también esta curadora explica cómo pues el equipo de producción fue a ver las piezas, a ver el archivo, como los actores también, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Ralph Fiennes fue también a ver y a como estudiar el personaje, y se nota, ¿no? Y se agradece mucho eso, que sí tiene como un alto grado de autenticidad. Y aquí, bueno, cambiando un poquito, regresando a esto de lo de Tutankamón y de las grandes búsquedas, a mí, yo desde que la había estado pensando que más que lo de Tutankamón, porque Tutankamón tiene este lado como súper colonial de que fueron británicos en Egipto los que sacaron esto, ¿no? Sí. Me recordó muchísimo, porque es más o menos la misma época y un contexto más o menos similar, claro, con sus diferencias muy grandes, pero a Monte Albán, a la tumba 7 de Monte Albán. Y ya quería llegar, muchas gracias. Yo iba a Palenque, de hecho. Bueno, ahorita regresamos al contexto. Es que el caso mexicano. Es que hay varias cosas. Aquí hay todos estos otros hitos en la arqueología mexicana donde se encuentran pues grandes tumbas, ¿no? Y a mí sí, con Monte Albán yo sí decía, estaría buenísimo que hicieran una película con este grado de detalle y de atención sobre el descubrimiento de la tumba 7, ¿no? Y luego, bueno, no sé cómo le harían, pero meter también toda la bronca luego que hubo entre como el gobierno federal y el estado de Oaxaca, de las piezas, y no sé, habría que ahí a ver qué guionista se avienta ese paquete, pero estaría muy bueno, como bien dice Abel, también para a final de cuentas este tipo de películas son pues consumidas por muchísima más gente de la que va a leer un artículo académico, de la que va a ver un documental inclusive, ¿no? Tienen un acceso mucho más grande y esperemos que sí sean justo eso, que como que prendan la curiosidad y digan, oye, esto de la arqueología está chido, vamos a ver qué onda, ¿no? Y ya de ahí, como bien dice Abel, te lleva a descubrir más, ¿no? Y entonces, pues, algo de este tipo con la arqueología mexicana, estos grandes hitos de la arqueología mexicana, podría estar muy interesante también. Bien hecho, claro, porque también podrían hacer una novela del asunto. Y La Rosa de Guadalupe de la tumba 7. La Rosa de Pacal. Pues, sí, precisamente yo. Pues ya está, claro. Entonces solo necesitamos un buen guionista y... A ver, Netflix, patrocínanos de nuevo. Aquí hay muchas ideas. Justamente por ahí puse un tweet de que si The Dig había como despertado o puesto en visibilidad otra vez como lo arqueológico, como suele pasar con cada vez que sale una película de Indiana Jones. Aparentemente sí. Es interesante que se hayan recuperado estos materiales y que se despierte el interés a buscar justamente este hallazgo, ¿no? O sea, porque como lo hizo el Museo Británico, por ahí sacó, bueno, ya tenía un podcast sobre la máscara, sobre el casco de Sutton Hoo, pero por ahí justamente sacaron varias cápsulas en su canal de YouTube con la misma curadora, le dice de Curator's Corner, ¿no? Y entonces sale la encargada del museo con las piezas, especialmente el casco y la espada, y te hace toda la explicación y te ponen las fotos. Es interesante ver cómo se fue dando la reconstrucción de la máscara, porque a pesar de que es de metal, pues también tuvo bastantes daños con el paso del tiempo, y se tuvieron que hacer varias reconstrucciones, una en 1946, otra en 1960 y otra en 1971. Dicho sea de paso, hay dos piezas porque se hizo una réplica justamente porque la auténtica estaba bastante dañada.
Pero pues sí, efectivamente, este interés por lo arqueológico se pone en evidencia nuevamente y me parece que es fundamental que se impulse esto. Y quería llegar al ejemplo de Monte Albán porque es una situación paralela. En primera, porque también se encontraron un conjunto de joyas, ¿no? De piezas de oro que es un poco relativo a las joyas propias de Tutankhamun, pero ese es justamente en el mismo año, es en 1939, cuando se hace el hallazgo, y de ese hallazgo, de que el Tata, don Lázaro Cárdenas del Río, va a visitar Monte Albán, acompañado de Eulalia Guzmán y de Alfonso Caso, pues es que se les ocurre la idea de fundamentar la arqueología mexicana y fundar el INAH, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que finalmente en 1939 comienza sus operaciones y se ha mantenido hasta la fecha. Entonces, realmente sí sería una historia explotable, muy bien documentada. Yo creo que sería un hitazo aquí, a ver quién nos contrata como investigadores de esa producción. Ahí se los dejamos. Hasta actores. Ándale, doble, con que salga así, haciendo con la pala, ¿no? De chalán. Pero pues sí estaría bueno. Estaría bueno. Sí, pues. Las pilas, los productores. Sí, claro, o sea, dispuestos con la asesoría, toda la investigación, pero por supuesto. Y porque sí es algo, ya hablando un poco más seriamente, sí se requiere hacer. Porque tenemos aquí también la cuestión de cómo estamos acercando al público al trabajo que hacemos, ¿no? Y yo creo que hay muchos espacios que no estamos aprovechando y que ahí están. Entonces, yo creo que es como muy necesario y esta producción de esta plataforma nos está indicando esto, porque este hallazgo tiene 82 años. Y en estas semanas yo he visto mucha interacción y se habla del tema, o sea, de este hallazgo, como que vino a despertar el interés y la curiosidad nuevamente por saber más, por comparar las fotos, lo que hay detrás de la historia que nos presenta en la película, conocer a las personas, ¿no? Porque finalmente también eso es algo muy importante, o sea, finalmente los investigadores, los arqueólogos, pues somos personas normales, comunes y que no estamos como muy cerca de los estereotipos que nos presentan otras producciones, ¿no? Entonces, eso también es muy valioso. Abel, entonces, ¿cuál sería tu símil o un caso similar aquí en México? Bueno, como usted mencionaba, Monte Albán tiene paralelismos bastante interesantes, la época ya de por sí, obviamente también tiene lo propio, ¿no? Que es el conflicto con el gobierno y todo esto, ya después incluso con Lázaro Cárdenas que se involucra en el descubrimiento, pero Palenque puede ser otro gran hito de la arqueología mexicana que sigue sin explotarse como yo siento que podría llegar a ser, ¿no? Explotarse en el sentido de que es una historia, el descubrimiento es una historia que es bastante interesante, ¿no? Recuerdo ahorita lo que decía el arqueólogo Alberto Ruz. Recuerdo alguna cita que alguna vez dijo que que cuando por fin vio el sarcófago de Pacal, que se sintió completamente helado de pies a cabeza, ¿no? Y ver eso en televisión o en la gran pantalla me parecería algo sumamente impresionante, ¿no? El ver a una persona completamente rendida a algo tan para un arqueólogo tan magnífico, pues puede ser una gran historia que no todavía nos ha contado, ¿no? Que esperemos que esta película sea como que la punta del iceberg en cuanto a producciones arqueológicas se refiere, ¿no? Que las hay, pero no dejan de ser más género de aventura que otra cosa, ¿no? Sí, y fíjate que también, siguiendo con el tema de Palenque, también el de la Reina Roja, el descubrimiento, que claro, es más reciente, ¿no? Y por ahí nosotros tenemos a un conocido restaurador que estuvo en el momento del descubrimiento y sí nos ha contado su experiencia, que
no se aleja también de esta injerencia que tuvo el Estado, ¿no? De mostrar quiénes son las caras que vas a poner ante los televidentes, ¿no? Por ejemplo, como descubridores, como estos arqueólogos, ¿no? Que realizan este trabajo arduo de investigación y culminan con ese tipo de hallazgos, ¿no? Pero realmente hay más gente detrás de todo esto y pues que vale mucho la pena rescatar sus experiencias, porque como dices, ¿no? Alberto Ruz tuvo como este hito, ¿no? De encontrar creo que es una de las tumbas más representativas de la región. Entonces, pues claro que es significativo, ¿no? Y queda marcada en la historia de la arqueología mexicana. Pero, por ejemplo, esto que es un poco más reciente, sí también tuvo estragos ahí, ¿no? Claro. Nosotros hemos escuchado de viva voz de quienes estuvieron ahí y sí, vale mucho la pena como poder reflejarlo y poder acercar esto a la gente, que muchas veces no se ve y se olvida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay algo ahí que podemos hacer. Pues, o sea, no estamos diciendo que los arqueólogos sean drama queen, pero pues sí somos drama queen, perdón. Somos personas al final de cuentas, ¿no? Digo, para saber el caso de la Reina Roja, les recomiendo mucho el libro de Adriana Malvido, La Reina Roja. Ahí está la crónica completa del hallazgo. Evidentemente estamos hablando de los años 90 aquí en México. Es un panorama de arqueología también bastante particular. Y ya para ir cerrando este programa, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál sería pues justamente su representación arqueológica favorita en los medios? ¿Y cómo les gustaría continuar con este hilo de producciones audiovisuales? Pero vayamos a un corte antes de estas respuestas. Entonces, ¿cuál es su representación favorita de la arqueología en los medios de comunicación? Ya sea en este caso, pues algo más apegado, como sería The Dig, la propia película que estamos comentando, o algún ejemplo fantástico, digo, pues también se vale, ¿no? Yo sí me quedo con esta última producción porque, bueno, en mi experiencia es la que se apega un poco más a la realidad del trabajo y las implicaciones sociales que pudiera tener una excavación arqueológica, ¿no? Entonces, además, cinematográficamente está muy, muy, muy bonita. Entonces, yo sí pienso que es también una forma muy acertada de mostrar este tipo de hechos históricos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que las otras producciones que son muy comerciales, mucho más que estas, como el caso, pues sí, emblemático de Indiana Jones o Lara Croft, no sean como algo que no debamos ver. Es algo entretenido, sí, pero yo creo que también tenemos que tener una referencia, ¿no? Para poder tener como este sentido crítico de qué es lo que nos están queriendo comunicar al mostrarnos estos personajes. Y pues la lista puede ser larga. Ahí está también en la serie de Los Simpson, Ser, que era un arqueólogo, se volvió delincuente, ¿no? Entonces, no está tan alejado de la realidad, pero tal vez no es como lo más recomendable. La doctora Afra del mundo de Star Wars, pero yo sí me quedo definitivamente con esto porque sí se desenmarca mucho de los estereotipos que nos presentan estos. Se la ponen difícil. Por una parte siento que sí, como bien mencionas, de la excavación hasta ahora ha sido de las representaciones más fidedignas que tenemos sobre cómo se lleva a cabo todo este proceso. Pero yo sí, por nostalgia y por lo que quieras y por una de las razones que me motivó a estudiar arqueología, me van a perdonar, pero yo sí me quedo con Indiana Jones, de la última cruzada, la 3, no por lo que conlleva en sí Indiana Jones, ¿no? Que incluso nos da este estereotipo malo a los arqueólogos de cazadores de tesoros, ¿no?
es un estereotipo que se aleja completamente de la realidad y que incluso puede llegar a ser contraproducente, pero es algo que marcó tanto mi decisión a estudiar esto, aparte de otros factores, que no puedo pensar en otra representación de la arqueología que me haya motivado tanto o que me haya marcado tanto, ¿no? Yo me quedo con la película 3 de Indiana Jones. Sí, yo comparto un poco. Bueno, yo me voy por dos respuestas. Una, estas, pues sí, representaciones muy exageradas de aventuras, que claro, no son la realidad, ¿no? O sea, inclusive las películas de Indiana Jones las primeras, ¿no? Las primeras 3 han envejecido un poco. Yo volví a ver la primera hace como un año o 2. Y sí, varias de las bromas y de los chistecitos y así ya hoy no serían muy aceptables porque el personaje de Indiana Jones es súper machista. Pero bueno, yo también me quedo con esto de que por nostalgia, porque crecí con eso, con Indiana Jones y mucho también con otra, la de la momia, la de Brendan Fraser de 1999 creo que es. También es una peliculaza, también es completamente aventuras y tiene los escarabajos, come carne y obviamente pues la momia que regresa a la vida y etcétera. Pero es una gran película y a mí me recuerda mucho, pues sí, a mi infancia y a este interés que desde chiquito yo tenía por la historia y los objetos y así. Pero también me quiero destacar pues este es un programa, esta no es una película y es también hecho, es británico. Los británicos tienen, realmente sí tienen una forma muy buena de representar la arqueología. Y este es uno muy famoso en Inglaterra, en el extranjero no tanto, pero se llama Time Team, ¿no? El equipo del tiempo. Y es un programa como un reality, por así decirlo, donde un equipo de arqueólogos tiene 3 días para excavar un sitio. Cada episodio es un sitio diferente y tienen 3 días nada más para hacer una excavación pero lo hacen bien, o sea, sí tienen como preguntas, hipótesis, qué quieren averiguar de este lugar, qué otras cosas no. Claro, tienen los suficientes recursos como para poder, 3 días, 72 horas a darle así completamente brutal, ¿no? Pero es muy entretenido. Son programas de 1 hora, poquito menos de 1 hora. Y sí informa mucho, pero de una forma muy entretenida también, porque es esto de la carrera contra el reloj, ¿no? De que, ya, vamos a la mitad del día 2 y todavía nos falta averiguar esto y esta otra parte no la hemos sacado y tenemos que tal y tal, ¿no? Yo lo rescataría, si les interesa, en YouTube tienen muchísimos episodios, en inglés, claro, porque pues, es una producción británica, pero sí vale la pena rescatar ese otro que pues muestra un lado muy emocionante, pero mucho más realista, porque ese sí no es un documental, pero sí es, digamos, un reality sobre cómo opera la arqueología hoy en día, ¿no? Sí, ahorita me acabas de recordar justamente un reality show que salió también por ahí de los 2000, al principio de los 2000 en History Channel de Zahi Hawass, el gran ministro de antigüedades egipcio, controvertida figura evidentemente, pero era una cosa muy similar, como el equipo de arqueólogos, pues, o sea, les asignaban un área y a ver, hagan su investigación. Claro que no he visto esta producción de inglesa, pero a mí me gustan mucho las producciones de la BBC, me parecen maravillosas, ya sea en sus canales, en sus series, en sus películas o incluso ahora en sus podcasts. Becca Duncan ya había hecho una recomendación de la historia a través de 100 objetos, que es un libro y un podcast que es maravilloso, pero por ahí tendríamos que irle aprendiendo ese camino digital también, esas producciones. Me parece que hace mucha falta aquí en México. A ver, Ina, por favor, apúntale bien. Una comunicación mucho más cercana, asertiva y pues significativa en ese sentido, ¿no? Porque luego el arqueólogo es así como el viejito de lentes con su suétercito y sí, entonces hace 1000 años, bla, 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 y como que no. En las figuras arqueológicas yo me quedaría un poco también con esta película, pero también me recordó una película también del principio de los 2000 donde salía Antonio Banderas, que era El Cuerpo. No sé si la recuerdan ustedes, que justamente la trama habla sobre el descubrimiento de la tumba de Jesús, y Antonio Banderas es un sacerdote que va
averiguar qué onda con esto para ver si valida ante el Vaticano de que se trata efectivamente de la tumba de Jesús. Hay por ahí una arqueóloga que le está ayudando y pues ahí se hace una representación no tan fantasiosa, pero está buena la película. Si puedan, búsquenla. En el mundo fantástico yo me quedaría con Doctor Fate, el primer Doctor Fate, que era arqueólogo, por particularmente la búsqueda de las reliquias, que Doctor Fate, recordemos, es el símil del Doctor Strange en Marvel. Entonces el uso de las reliquias con nuestros poderes fantásticos y esta otra parte o imagen de la arqueología con lo místico, con objetos poderosos y demás. Digo, disculpen, pero pues bueno, yo también soy fan así, me gustan esas historias como épicas y mágicas. Esos son como mis ejemplos. Y pues esta ha sido una plática sumamente agradable. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí, Daniel, Abel, en esta hoja suelta. Esperamos tenerlos de nuevo en otro programa porque evidentemente la arqueología siempre da para mucho. Pero recuerden recuerden a quien nos escucha, pues sus redes sociales para que puedan cotorrear chido y de manera cercana, por favor. Daniel, tus redes para que te sigan y por ahí estén en contacto. Claro. No, yo, bueno, es mutuo, ¿no? Realmente les agradezco por la invitación. Siempre es bueno, como dices, echar el cotorreo aquí con Libreta Negra y sus grandes contenidos. A mí me pueden encontrar más que nada en Twitter, @DanielSalinas00. Ahí pues igual ando con pues publicando estas cosas y el cotorreo también. Cualquier cosa por ahí me encuentran. Claro, por mi parte viene siendo lo mismo que Daniel, un inmenso placer que me hayan considerado para participar en esto. Gracias, les agradezco infinitamente la invitación a participar. Siento que nos la pasamos bastante, fue una plática bastante amena, no se me hizo tediosa ni nada por el estilo. Siento que de aquí se pueden rescatar varias cosas interesantes. Y por el otro aspecto, a mí me pueden encontrar por Instagram o por Twitter, en Twitter como @abelmena, o pueden poner simplemente Arqueología de Cajón, y en Instagram simplemente pongan Arqueología de Cajón y ahí me pueden encontrar, donde publico más que nada posts donde hablamos un poco de arqueología, nada muy serio, ¿no? Pues ahí está en redes para que sea directamente el de aplicar, pregúntenle al arqueólogo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y pues sí, fue como que se agradece este tipo de encuentros, ¿no? Porque tenemos que insistir en que nosotros como arqueólogos o la arqueología en sí misma, aquí está, sigue vigente, no es algo como de viejitos, es sumamente importante como tener que cuestionarnos estas cosas que nos muestran. Y pues aquí seguimos. Y como dijo Basil Brown, pensemos en qué pasará con nosotros cuando pasen 1000 años. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.